que era un hombre dado a las letras, al campo filosófico, a la oratoria, y desde luego Juan Crisóstomo se crió a los pies de él y se educó a los pies de él. Su madre, llamada Antusa, fue la responsable. Acuérdense que muchos de estos nombres son traducidos al español, ¿no? Y son traducidos de manera literal. A lo mejor si se menciona en el lenguaje suena de otra manera. Pero su madre era una mujer cristiana, y desde luego consintió en hacer de Juan Crisóstomo un cristiano. Pero parece que el esfuerzo de ella como madre para educarlo en la fe produjo un efecto mayor de lo que ella esperaba de su hijo. Y un día se sorprendió cuando su hijo le confiesa que desea hacerse monje. Y claro, ella lo quería cristiano, pero no llevarlo a ese nivel, por una sencilla razón. Y es que esta era una mujer que obviamente, aparentemente, ¿verdad?, era bastante manipuladora, era bastante controladora, y desde luego pues no quería perder a su Juancito. Ella quería tenerlo cristiano, pero no tan cristiano como para que la abandonara ella y se fuera. Desde luego él insistió en que su vocación era ser monje, y finalmente su madre le hace prometer, le dice: prométeme que nunca me vas a dejar. Y desde luego él, como un buen hijo, le prometió no abandonar a su madre, pero a la misma vez le pidió a su madre le concediera la oportunidad de convertir su casa en un pequeño monasterio, donde él y unos jóvenes que también aspiraban a esa posición, pues pudieran participar de la experiencia, pudieran participar de ese proceso monástico. Y su madre consintió con él, y finalmente él y estos tres muchachos se introdujeron en la casa de su madre, y allí de alguna manera desarrollaron su pequeño monasterio. Claro, una vez su madre muere, él entiende que ya ha cumplido con esa gran responsabilidad, y entonces se va al desierto de Siria, y allí empieza entonces a conocer la experiencia de la vida monástica. Desde luego hay un dato de este hombre que para mí es significativo, y es el hecho de que los monjes pretendían preservar la fe, pero pretendían preservar la fe aislándose del mundo, y en cierta medida preservar la fe aislándose del mundo es una manera muy cómoda, y en cierta medida me van a perdonar, pero en cierta medida hasta irresponsable. Inclusive es una manera que es indisciplinada, porque la oración de Jesús fue todo lo contrario. La oración de Jesús fue que no nos sacara el Padre del mundo, que simplemente nos guardara y nos cuidara dentro de él. Y uno de los grandes señalamientos que hace Juan Crisóstomo es precisamente ese. Dice que él entendía y aceptaba que era mucho más fácil servir a Dios precisamente aislado en el desierto, pero que a fin de cuentas donde había que asumir la verdadera responsabilidad era en el lugar del fragor, de la lucha cotidiana. Y de esta manera llana y sencillamente Ambrosio empieza a despertar esa conciencia de la importancia, Juan Crisóstomo empieza a tomar la conciencia de la importancia de ser un pastor en medio de la gente. Claro,
fue ayudado a esta decisión en el año 397 como resultado de la corte imperial, porque a él se le obligó a ocupar el episcopado en Constantinopla, es decir, en esa área de Estambul, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Así es que prácticamente él estaba ejerciendo su función pastoral en Antioquía. El imperio sabía que la gente de Antioquía lo quería mucho, pero había que sacarlo de Antioquía para mandarlo a Constantinopla, y el imperio lo secuestró, se lo llevó a escondidas, porque sabían que los creyentes de Antioquía por nada hubieran querido salir de él. Así que él acepta esa imposición del imperio y va entonces a Constantinopla a ejercer su función obispal. Cuando llega a Constantinopla se encuentra con una ciudad opulenta, con una ciudad rica, con una ciudad llena de lujos, con una ciudad de mucha intriga política aún dentro del mundo religioso, y desde luego con una ciudad donde la conducta inclusive de los religiosos de ella era una conducta poco agradable desde la perspectiva cristiana. Desde luego, entre las cosas que tuvo que hacer Juan Crisóstomo en Constantinopla fue reformar al clero. Se encontró que los sacerdotes decían que eran célibes, pero cada uno tenía mujeres metidas en su casa. Y él, obviamente, pues se encontró con esa problemática. Encontró también que muchos de los sacerdotes, cuando en aquel tiempo la inmensa mayoría del sacerdocio procuraba hacer votos de pobreza, en este caso, atiéndeme esta, perdóname. ¿Sí? Espérate, ay, santo Dios. Dile que yo lo voy a llamar a las 9:30. Yo lo voy a llamar a las 9:30. Fíjese que aún esta persona, estos religiosos haciendo votos de pobreza, ¿no? Pues habían algunos que, claro, no hacían el voto de pobreza, pero vivían dentro de lo que la iglesia podía proveerles. Pero estos creyentes y estos sacerdotes de Constantinopla era todo lo contrario. Ellos vivían prácticamente en la opulencia de la ciudad. Así como la ciudad era opulenta, sus sacerdotes también se habían hecho ricos. Desde luego, el interés de ellos estaba más hacia el lucro personal que hacia el desarrollo económico de la obra cristiana en Constantinopla. Por lo tanto, entre las cosas que Juan Crisóstomo descubre es que las finanzas de la iglesia, la economía de la iglesia en Constantinopla está en decadencia, pero por el otro lado los sacerdotes se están haciendo ricos. Entonces eso como que a él no le cuadraba, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente de una manera u otra se están haciendo ricos y la iglesia se está afectando? Desde luego, esto traía como resultado un abandono total de la responsabilidad pastoral de los líderes religiosos de Constantinopla. Él decide resolver estos 4 problemas. Lo primero que establece ordena a los religiosos que bajo ninguna circunstancia en la casa de un religioso puede haber una mujer. Ellos tienen que observar la conducta célibe y no permite bajo ninguna circunstancia que haya una mujer dentro de la casa parroquial, por así decir. Entre las cosas que hizo fue que empezó a condenar a aquellos sacerdotes que se habían hecho ricos y a exigirles que tenían